El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la realidad que estamos viviendo en la actualidad, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, pareciera que es la realidad que ya Jesús había profetizado ante esta subida que hace al templo de Jerusalén. La majestuosidad del templo de Jerusalén causaba admiración en todos los que lo visitaban. Su belleza ornamental, su estructura mostraba grandeza, suntuosidad. Y Jesús, al contemplar aquel templo, siente algo muy diferente, ya que sus ojos de profeta, sus ojos de Salvador, sus ojos de Redentor, sus ojos de misericordia, ven con una mirada más profunda. Se da cuenta que todo es superficial. Seguramente recordará aquel texto de la Sagrada Escritura: me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me dan asco sus sacrificios, me dan asco sus holocaustos, me da asco su liturgia.
es un templo que no admite al Dios de la justicia, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, porque en esto reside precisamente el poder de Dios, la justicia de Dios en su amor, en su misericordia. Es un templo que está centrado en los sacrificios rituales, pero no son estos sacrificios los que orientan la vida, los que conducen al encuentro con Dios y al encuentro con el otro. Aquellas prácticas no dan acogida a la justicia de Dios. Tampoco hacen que se escuche el clamor de los que sufren. Tampoco hacen que volteen la mirada a ver a los pobres y se compadezcan de ellos, se pongan en su lugar y sean capaces de hacer algo por sacarlos de esa indigencia. Jesús, ante su visita a Jerusalén, contempla aquel templo y la ciudad y se siente triste por lo que va a acontecer. San Lucas nos dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Y yo me pregunto, al hacer la reflexión de este evangelio, ¿qué sentirá nuestra Madre Santísima de Guadalupe al contemplar este país, esta patria destruida, deshecha por la maldad, por la injusticia, por la violencia, por el narcotráfico, por la indiferencia de muchos de los que nos decimos hijos de Dios e hijos de ella? Si nosotros lográramos entender el privilegio de los que hemos sido sujetos, viviríamos verdaderamente a la altura de hijos de Dios. Viviríamos verdaderamente a la altura de hijos de la Santísima Virgen María, y seguramente que nos veríamos todos como hermanos, como hermanas, sin distinción de ninguna clase. La mirada misericordiosa de Santa María de Guadalupe seguramente que ha derramado tantas lágrimas como tantos hijos sufren en este país, y por los que hacen o hacemos sufrir también. Qué experiencia tan terrible, tan desastrosa la que estamos viviendo. Sin embargo, no es el fin. No es el fin. Jesús está convencido de que no será el fin en aquel momento. Es cierto, nos dice claramente: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Pero ahora es necesario reconstruir el templo nuevo. Es necesario reconstruir el templo de Dios con piedras vivas, con piedras preciosas, que somos nosotros, que somos cada uno, cada una de los que verdaderamente confiamos en Él, para convertirnos en signo de ese edificio de la casa de Dios. Estas palabras no salen del resentimiento, de la ira de Jesús cuando dice: no quedará piedra sobre piedra. Son palabras proféticas que conducen a Jesús a llorar. Jesús llora porque ama la ciudad más que nadie. Llora porque la religión se ha apartado de Dios. Aquellas lágrimas expresan la solidaridad con el sufrimiento de su pueblo. Jesús sabe que se avecina la crisis y los dirigentes políticos y religiosos andan preocupados y ocupados en otros asuntos menos principales, en los asuntos que les atañen a ellos, para hacerse adeptos, para llenarse los bolsillos, para continuar explotando al pueblo. Aún no llega la catástrofe, pero Jesús expresa sus síntomas, sus manifestaciones, aunque deja claro que aún no es el fin.
Él relativiza la belleza del templo al hablar de su destrucción, a la pregunta curiosa: ¿cuándo sucederá esto? Y también entre nosotros solemos saber muchos cristianos, cristianas curiosos, curiosas, que nos hablan de un signo, de una señal, de un milagro, de una aparición, aunque ésta sea totalmente mentira, y vamos corriendo. O que estamos viviendo una situación difícil en nuestra vida y no importa de qué clase o nivel social seamos, vamos a que nos lean las cartas, vamos a que nos lean el tarot, vamos a que nos lean la mano, vamos a que nos lean el café, vamos con los brujos. ¿Qué buscamos? No nos basta con Dios, no le conocemos a Dios, no sabemos dónde está el auténtico y el verdadero sentido de nuestra vida. No nos damos cuenta de que si tenemos a Dios, nada nos podrá faltar. ¿Cuándo sucederá esto? Es que, verdad, mi hijo está pasando por tal cosa. Es que parece que mi marido me engaña. Es que parece que mi mujer... Y ahí vamos, ¿sí? Sin discernir realmente dónde y en manos de quién estamos poniendo nuestra vida, nuestra salvación. Jesús responde con algo más importante. Él se refiere al cómo han de afrontar estos tiempos en los que ya no tengan templo. Hace 5 exhortaciones. Cuidado con alguien, cuidado con que alguien los engañe. Estén atentos a los nuevos y falsos mesías. Y hay algunos muy cerca de nosotros. No tengan miedo, no se aterren, confíen en Dios. Dar testimonio de Dios cuando llegue la persecución y sean llevados ante quien nos lleven. Tener la certeza de que Dios está con nosotros. No preocuparse por su defensa, porque Él dará palabras de sabiduría. Un hombre, una mujer que siempre ha sido coherente con su vida, coherente con el Evangelio, no necesitará preparar un discurso, porque entenderá que el Espíritu de Dios le acompaña y Él hablará lo que tenga que decir. Y finalmente, la perseverancia final, que no consiste en llevar una vida cristiana arrastrada, sino vivir mi ser cristiano, nuestro ser cristianos, con dignidad, con la frente levantada, no por el orgullo, no por la soberbia, sino porque contemplamos a Cristo en la cruz y en la resurrección. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Quien agacha la cabeza, quien arrastra su vida cristiana, no es digno, no es digna de este nombre. Queridos hermanos y hermanas, el texto de este domingo ha sido interpretado a lo largo de la historia como la profecía de los últimos tiempos. El hombre se empeña en querer saber cuándo será el fin de los tiempos, cuándo será el día de la segunda venida de Jesús. De allí que toda crisis social la interprete como el fin. Y perdemos de vista una cosa: la venida diaria, la venida de todos los días, la venida en el sacrificio del altar, la venida en la Eucaristía. Y ahí nadie corremos, a estar a tiempo, a estar preparados, a estar vigilantes, a encontrarnos con Él. ¿Cuándo será la segunda venida? Jesús nos deja claro que todas esas señales ocurrirán
pero alienta a permanecer firmes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Porque el peligro no es de los que matan el cuerpo, sino de quien se deja engañar por charlatanes y mentirosos que matan el alma. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Jesús nos deja claro que la historia se prolonga y será una historia llena de vicisitudes, de retos, de problemas, pero que solamente nos pueden servir para afianzar nuestra religión, nuestra vocación cristiana, nuestra fidelidad a Dios y nuestro vernos como verdaderos hermanos y hermanas, hombres capaces de amarnos unos a otros y capaces de salir al encuentro también con el otro, con los más necesitados, con los más pobres. Decíamos al comienzo de esta celebración, no solo para sentir lástima por ellos, sino para ser verdaderamente cristianos comprometidos con el reino de Dios y su justicia. Es decir, no solamente aventándole una moneda al pobre para callar nuestra conciencia, sino siendo coherentes y trabajando porque estos salgan de su indigencia realmente y sin pedir nada a cambio. Pidamos al Señor, pues, que nos conceda, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la capacidad de poder vivir en plenitud nuestra vida cristiana, de poner nuestra confianza solamente en Él y de ser hombres y mujeres comprometidos con el reino a través de la justicia y de la paz en nuestro país.